¿A qué están jugando? ¿Cómo puede permitir el señor Monago que cuando el AVE a Galicia llevaba el mismo tiempo y la misma cronología que el AVE a Extremadura tenga 1.070 millones en el presupuesto y el AVE a Extremadura 170? Es decir, que tenga la 10ª parte que el AVE a Galicia. ¿Cómo puede el señor Monago conformarse con que nos mantengan los fondos de la EPSA mientras al resto de comunidades le está llegando el dinero en grandes cantidades? O estamos mal todos o no estamos mal ninguno. Pero no es posible que esta huelga de brazos caídos de esta reivindicación de este gobierno, que son fuertes con los débiles, pero enormemente débiles con los fuertes, se estén conformando con todo lo que está ocurriendo. Te vas a las ciudades extremeñas, no hay dinero para la plataforma logística, no hay dinero para la Alcazaba de Badajoz, no hay dinero para la Ronda Sur, no hay dinero para la Ronda Sureste de Cáceres, no hay dinero para el Teatro María Luisa, no hay dinero para la carretera de Valencia de Alcántara, se elimina la autovía Cáceres-Badajoz. Y si uno dijera, bueno, y en el resto de los sitios tampoco, ¿no? En el resto de los sitios las cosas se están haciendo. Y aquí de cómplices de la nada. Y cuando uno habla, se le acusa de que no arrimamos, que no tenemos altura de mira. Es que no pensamos arrimar el hombro ni tener altura de mira para que se carguen esta tierra. A ver si se enteran de una vez. Que no estamos dispuestos a arrimar el hombro ni a tener altura de mira para que destrocen esta tierra con la connivencia del Gobierno de España. A ver si se enteran de una vez. Que cuenten con nosotros para construir, nunca para destruir. Y nos están llamando para destruir. Y cuando los presidentes de media España están quejosos con los presupuestos porque están castigando a sus regiones, el nuestro aplaude. El nuestro aplaudiendo. Encantado de haberse conocido y contentísimo porque no venga nada en los presupuestos para nada en Extremadura.